Hola mis aprendices, bienvenidos nuevamente. Es un gustazo de verdad estar de nuevo con ustedes aquí. Ya como les decía ayer en una story, de verdad los extrañé. Eh, Déjenme ver nada más aquí para transmitir también directo desde Instagram. Porque hay personas también aprendices que me siguen por allá en Instagram, así es que si me ven de repente que estoy volteando a dos cámaras es porque estamos en directo desde Facebook y desde Instagram con este tema que les voy a platicar el día de hoy, de pues 5 señales que nos dan alerta de que podríamos tener una intolerancia al gluten, y es que pues la verdad este tipo de intolerancias es bastante común. De hecho hasta yo tengo un cierto grado de intolerancia al gluten, no todas las harinas o las semillas me caen mal. Pero vamos a dar chance a que se conecte un poquito más de personas por ahí. Déjenme en los comentarios si de dónde son, de dónde me están viendo, cuál es su nombre para mandarles un saludo. Que porque ya tengo gente que me sigue desde Guatemala, desde Perú, desde Canadá, y si andan por aquí, déjenme por ahí su comentario para mandarles un saludo desde acá, directo desde Monterrey, México, que pues la verdad me va a dar muchísimo gusto tenerlos por aquí, y por favor también díganme si me escuchan bien. A ver, ¿por qué? Si me están escuchando bien, o si hay algún problema. Ahí está. Creo que sí se escucha bien. Ok, déjenme por ahí también su comentario. Por ahí veo que está Margarita Lomas. Muchísimas gracias por estar por aquí, Margarita. Jessica, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jessica? Qué bueno que están aquí en esta tarde, en este tema, que la verdad, esta es una transmisión bastante cortita, no es como las otras que he preparado, que a veces duran hasta 2 horas. Cuando mucho, vamos a estar aquí 20 a 30 minutos. Es para darles esta información, que a lo mejor si sufrimos de esa molesta inflamación, de esa sensación de dolor, de malestar, y esto a veces puede pasar incluso aunque estemos comiendo de manera saludable. Y eso es bien común, que he tenido pacientes que me dicen, oye, es que como todo integral, no como, por ejemplo, no como tantas harinas, por ejemplo, trato de comer más vegetales, pero aún así siguen teniendo ciertos malestares, y es que pues el gluten, que hubo una temporada en la que empezó a agarrar mucho auge, se empezó a poner mucho de moda todo lo que es gluten free, y no quiere decir que todo el mundo vamos a presentar una intolerancia al gluten. De hecho, pues sí debemos primero asesorarnos con un experto en salud, con un nutriólogo o nutrióloga que sea de mayor confianza, para que te valore y vea si realmente necesitas evitarlo o disminuirlo, dependiendo cuál sea tu caso. Y es que pues el gluten es una proteína que se encuentra en ciertos granos, como por ejemplo en el trigo, en la cebada, el centeno, y pues hay una gran cantidad de productos que se elaboran en base a estos granos, a estas semillas, como por ejemplo pues los panes, los que son de bizcocho, ciertas galletas. Y aquí el secreto está en que cuando ya identificamos que tenemos una intolerancia a la glucosa, perdón, al gluten, debemos también leer las etiquetas de los alimentos, y eso en un momentito más se los voy a platicar. Por aquí veo que también se conecta y se une Abraham. Muchísimas gracias, Abraham, por estar aquí. Te mando muchísimos saludos. Por ahí déjame en los comentarios de dónde nos estás viendo, porque de repente he tenido gente también hasta de Perú, como les decía, de Guatemala, por ahí uno que otro de España ya me han comentado también. Si es que por ahí déjenme ahí su comentario de qué país me están viendo, de qué lugar nos ven. Que créanme que yo creo que al ratito van a ver por aquí un mapamundi de todas las personas que por ahí me están siguiendo, para ir marcando ahí ya de qué país están siguiendo aquí el canal. Y pues aprendiendo, como siempre les digo, se trata de que aprendamos para poder vivir sanos. No podemos encontrar la solución o la cura a un problema si no aprendemos realmente de dónde viene, cuál es la raíz de ese problema. Y en el caso de hoy, este problema del que les hablo es de la intolerancia al gluten. Como les decía, es bastante común que esta proteína nos presentemos algún cierto grado de sensibilidad, y no hay que confundirlo con la enfermedad celíaca, que pues esta es una enfermedad en donde pues sí se tienen ya que eliminar los alimentos que contienen el gluten, y esto
porque pues ya involucra también más la parte del sistema inmunológico, en donde es más autoinmune, nuestro cuerpo reacciona y rechaza esta proteína que viene de los alimentos. Y también se puede confundir con una alergia al trigo, pues en este caso la alergia al trigo puede llegar a ser mortal, y esto porque puede haber alguna reacción de inflamación de las vías respiratorias que pues pone más en riesgo la vida. Y en el caso de la intolerancia al gluten, a veces es un poquito difícil diagnosticarla como tal, porque no todas las personas tenemos el mismo grado de intolerancia. Es como por ejemplo con la lactosa. No todos tenemos, o muchos ni siquiera les pasa nada en el caso de la lactosa cuando toman leche, y hay otros a los que, aunque toman poquita, les ocasiona muchos malestares. Lo mismo pasa con esta intolerancia al gluten. Puede ser que a lo mejor ciertos alimentos que contienen estas semillas que tienen gluten te ocasionen algo de malestar, y también puede pasar que pues no te ocasionen nada. O sea, varía, es muy variable, pero en esta ocasión vamos a identificar 5 señales que nos pueden alertar que tal vez tengamos un cierto grado de intolerancia al gluten. Y bueno, el primero de ellos vamos a empezar ya pues por así, para no tardarnos tanto, ¿no? Y agradecerles también antes que nada por el tiempo que se están tomando de estar aquí conmigo, que yo les decía que ya extrañaba mucho estar con ustedes aquí directo en vivo, y pues tener esa convivencia, esa interacción, porque sí hasta ya me emociona, me motiva más, como que me salta más la adrenalina de platicar con ustedes y de leer sus comentarios, mandarles saludos. Y como les decía, en este caso de estas 5 señales que nos alertan de que podríamos tener una intolerancia al gluten, el primero de ellos es la diarrea o el estreñimiento. Es decir, que se pueden estar alternando, en ocasiones podemos tener episodios regulares de diarrea y después se alterna con algo de estreñimiento. ¿Okay? Y también a veces se puede confundir con que tienes algún síndrome de intestino irritable, y pues se quitan muchos alimentos cuando a veces nada más es una cierta intolerancia al gluten. Claro que el tratamiento nutricional debe de ir complementario, por eso siempre les digo que se asesoren con un experto en salud para que lleven el tratamiento que sea más indicado para ustedes. No es lo mismo bajar o descargar una dieta de internet o hacer la dieta que está haciendo tu vecina o la que te dieron tal amigo que va al gimnasio. No es lo mismo, porque cada cuerpo es diferente, y como les comento en esta intolerancia al gluten, cada cuerpo es diferente, por eso siempre asesórense con un experto en salud. Así es que en este caso una de las señales es la diarrea o el estreñimiento. Puede presentarse uno o el otro, o estarse alternando. El segundo síntoma o la segunda señal de una posible intolerancia al gluten, y esa es la más común, es la distensión abdominal, que pues es esa molesta sensación como que de inflamación, de sentirte con el estómago lleno, y te va a ocasionar muchos malestares o incomodidades, pues como cuando viene el clásico botonazo, es decir, que te tienes que desabrochar el botón del pantalón para sentirte un poquito más cómodo. Y pues generalmente cuando comemos demasiado, esa es la razón más común de la distensión abdominal. Y pues también puede suceder por diferentes razones, pero en las personas con intolerancia al gluten no necesariamente es la cantidad de alimento. Puedes comer muy poquito y aún así sentirte muy inflamado, con mucho, como con gases, y esa es la distensión abdominal, es el segundo síntoma, incluso aunque hayas comido poco o incluso aunque creas que estás consumiendo alimentos que son catalogados como saludables. Y pues bueno, esto nos lleva al tercer síntoma, que es el dolor abdominal. ¿Okay? No necesariamente tiene que haber inflamación, a veces solamente hay el dolor, aunque a veces acabas de comer y dejas que pasen 1 o 2 horas y empiezas a sentir esa molestia, no en la parte del estómago, sino un poquito más abajo, y a nivel intestinal empiezas a sentir ese dolor, a veces es muy punzante o como con cólicos. Y también les decía esto, que a veces lo confundimos porque creemos que estamos consumiendo alimentos que son saludables, que están catalogados como saludables, como por ejemplo los panes, incluidos los integrales, galletas, que pueden ser también integrales, pastas, cereales o alimentos que son horneados.
y que están en las secciones saludables y que no quiere decir que sean malos, sino que a lo mejor si nosotros tenemos una intolerancia al gluten, esos alimentos no son los que más nos favorecen. O sea, por eso siempre hay que asesorarse con los expertos en salud para que sepan exactamente cuáles son los alimentos que más le convienen a tu cuerpo, que más lo benefician y que más lo van a ayudar a estar en un estado de salud. Ahora, el cuarto síntoma es la fatiga. ¿Okay? Muchas veces, como les decía, sientes que comes saludable, pero el cansancio sigue ahí, o sea, no se te va, hay una falta de energía, pues esto puede ser de manera constante, a lo mejor duermes, pero no sientes que estás descansando adecuadamente. Y esto porque como pues el intestino se ve afectado por esta intolerancia al gluten, pudiera ser que tu cuerpo no está absorbiendo adecuadamente los nutrientes y esto pues va a desencadenar que tu cuerpo pues no funcione de la manera adecuada, no reciba los nutrientes para hacer todas sus funciones y que te llenes de energía correctamente. Entonces, por eso podría presentarse también algo de esta fatiga. Dice por aquí Ruth Consuelo. Hola Ruth, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí. Ruth nos ve desde Instagram también. Mónica, hola, muchísimo gusto que estés aquí. Muchísimas gracias más bien por estar aquí en esta tarde, en este tema que es bastante cortito. Si llegaron un poquito tarde ahorita, pues se pueden regresar y ver desde el inicio lo que se hayan perdido. Y pues bueno, chicos, qué bueno que están por aquí, que se incorporan ya a este tema. Ahorita les voy a mencionar también los puntos otra vez. Y pues el quinto síntoma del que a veces no lo relacionamos con una intolerancia al gluten son los dolores de cabeza. Y es que a veces pensamos que traes ese dolorcito, a lo mejor es pequeño, pero ahí está, y te sucede de manera constante. Y pues lo puedes asociar a otras cosas, como, oye, es que ando muy estresada, he tenido mucho trabajo, he tenido mucha tarea, es que voy a tener un examen, y no necesariamente es por eso, puede que venga otra razón. Y esto pues también nos puede afectar la calidad del sueño, porque puede ser desde dolores de cabeza que pueden ser intermitentes hasta dolores de cabeza que te pueden durar horas. ¿Okay? O hay personas a las que el dolor de cabeza es tan intenso que los diagnostican como si tuvieran también migraña, y pues te tomas el medicamento, pero no hay una gran mejoría, porque sí te sirve el medicamento y temporalmente se te va el malestar, pero como tú sigues comiendo igual, no cambias tus hábitos alimenticios porque pues desconoces que tienes esta intolerancia al gluten, pues no se ve tanta mejoría, y tú pues sigues pensando que tienes, que tienes migraña o que hay otro problema. ¿Okay? Entonces, esto es otro de los síntomas que se suelen presentar, y es que pues hay en esta cuestión de la intolerancia al gluten, la verdad es que es un poquito difícil de diagnosticar como tal. Aquí te vas más un poquito con pruebas de sangre, y sí hay que acudir con el médico para que pueda identificar si es una enfermedad celíaca, si hay una alergia al trigo o si hay una intolerancia al gluten. Y créanme que a veces, aunque te hagas este tipo de pruebas, el diagnosticar esta intolerancia a veces puede ser un poquito complicado, porque se puede confundir con otros padecimientos. También, ya en el caso de que tú hayas identificado, puede ser también ensayo y error, que comes los panes y te sientes mal, los alimentos que contienen gluten, que son hechos a base de trigo, de cebada, de centeno, incluso hasta cuando tomas la cerveza que está hecha a base de cebada, te vas a inflamar o te vas a sentir con ese malestar. Y, por ejemplo, la avena también tiene una cierta cantidad de gluten, pero suele ser mejor tolerado en lugar de estas otras semillas, del trigo, la cebada, el centeno. Entonces, y eso es una estrategia que también se puede utilizar cuando ya identificaste que a lo mejor el grado de intolerancia que tienes es pequeño. Bueno, puedes incluir un poquito de avena, que pues no es, que tiene una pequeña cantidad, pero suele ser muy bien tolerado. Ahora, también cuando quieres tú ver si tienes una intolerancia al gluten, hay que tener cuidado con los alimentos procesados, porque aunque digan, por ejemplo, en el caso de la avena, aunque diga gluten free, que puede suceder,
estos son empacados en lugares en donde también se empacan estas semillas o productos que están hechos a base de harinas que contienen gluten. Entonces podría haber una contaminación cruzada y pues eso como quiera estaría llevando una cierta cantidad de gluten, ya depende de qué tanta intolerancia tenga tu cuerpo, si te va a ocasionar malestar o no. Ahí sí es muy importante que los productos generalmente tienen un sello donde dice que ya vienen gluten free y está certificado. Por eso siempre es muy importante leer las etiquetas, incluso, por ejemplo, los productos como frutas y verduras enlatadas o que vienen ya congeladas, todos los alimentos procesados, pueden contener salsas o a veces algunos ingredientes o saborizantes que se les agregan y que contienen gluten. Entonces, por eso ahí es muy importante leer las etiquetas, no nada más la información nutrimental, sino en la parte de donde dice ingredientes. Y generalmente ahí en esa sección, cuando tú ves un producto, lees la parte de ingredientes, al final dice empacado en un lugar donde se procesan alimentos con gluten. Entonces ahí te especifican muy bien. Y por eso te digo, aunque diga que son gluten free, lee muy bien las etiquetas en la sección de ingredientes. Okay. Dice Jessica, tengo casi todos los síntomas. Bueno, pues podría ser por ahí una de las razones. Ahí ya es o acudir con el médico para que te haga alguna valoración, o también que acudas con un nutriólogo o nutrióloga, o que lo hagas, que te vayas también a ensayo y error, de tratar de disminuir los alimentos con trigo. Y esto por experiencia personal. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo comer a lo mejor un pan delgado que esté hecho a base de trigo, puede ser integral, y me como uno y no me pasa nada. Pero ya lo que es un sándwich completo, crean que me lo puedo comer en la mañana y puedo durar todo el día sintiéndome con malestar. Incluso hasta he sentido reflujo. Digo, pero por ejemplo, cuando si consumiera, por ejemplo, el bolillo, media pieza de bolillo, que es pues pan blanco, no me sucede nada. Entonces, ahí también depende de la sensibilidad de cada cuerpo. Les digo, y esta intolerancia al gluten, pues yo la fui identificando conforme fui aprendiendo y fui estudiando esta parte de nutrición, que fui descubriendo ahora sí, como dirían, el santo grial, el gluten, que a algunas personas les puede ocasionar mal. Y eso, pues yo antes comía sándwich y eran de pan integral, y esto les estoy hablando antes de que yo empezara a estudiar nutrición, porque yo creía que era muy saludable. Y como les digo, no quiere decir que sea malo, sino que en mi caso, a mí me cae mal. Pero tengo pacientes que pueden comer los panes y no hay ningún problema, no sienten nada, ningún síntoma. Y uno de los síntomas que yo identifiqué, al menos en mi caso, no es algo que le suceda a todos. A mí me brotaban también muchos granitos, porque sí sentía que un poquito de mi flora intestinal se veía algo alterada, y eso pues también generaba que mi cuerpo pues hubiera más toxinas en el intestino, se absorbían y pues buscaban la salida, y una de ellas era también la piel, porque pues aparte también me daba estreñimiento. Y de hecho, algo de lo que se puede hacer si tú quieres cambiar estos alimentos que contienen gluten, o si quieres disminuirlos, puedes utilizar, por ejemplo, alimentos como el arroz integral, la quinoa, el amaranto. Puedes incluir también frutas y vegetales, legumbres, pollo, pescado, carnes que no sean procesadas, semillas, incluso también aguacate, que te pueden hacer llevar una alimentación bastante saludable, bastante completa, y tratar de evitar todos estos síntomas. Pero como te digo, siempre debes asesorarte con un experto en salud. Eso sí, nunca me voy a cansar de decírselos, porque cada cuerpo es diferente. Y aunque presentes todos estos síntomas, hay que pues tratar de acudir con el especialista en salud para que te dé el tratamiento que sea el más especializado y el más indicado, y sobre todo que sea individualizado, y que te dé, para que puedas obtener obviamente los mejores resultados. Y pues mis aprendices, a mí me da muchísimo gusto tenerlos por aquí. Déjenme por ahí en los comentarios si ustedes presentan alguno de estos síntomas, o si les ha pasado esto. Si tienen alguno de estos síntomas que veíamos, que eran el dolor abdominal, la distensión abdominal, esa inflamación,
que puede darnos algo de fatiga, puede haber diarrea o estreñimientos, uno o los dos o se pueden alternar, y pues el que a veces más confundimos es el dolor de cabeza. Perdón. Jessica ya nos dijo que ella tenía todos los síntomas y créanme que es bastante común tener un cierto grado de intolerancia. He tenido pacientes que pueden ser desde una muy ligera intolerancia hasta unos que de plano no lo toleran para nada. Por ahí déjenme en los comentarios cómo les está yendo. Incluso también si tienen síndrome de intestino irritable, generalmente hay tanto una intolerancia a la lactosa como una intolerancia al gluten, que es algo que yo he ido identificando en mis años de experiencia, y que no se trata de que ya vas a limitar tu alimentación. No, claro que no. O sea, si tienes un cierto grado de intolerancia, hay muchos alimentos por los que se pueden cambiar, como les decía, el arroz integral, el amaranto, la quinoa, que pues son alimentos que también te aportan nutrientes, muchos nutrientes, y que los vas a tolerar muchísimo mejor, incluyendo frutas y vegetales que sean naturales, que no vayan procesados. También incluso puedes consumir, por ejemplo, galletas de arroz en lugar de las galletas habaneras que vienen a base de harina. Por ejemplo, estas galletas Marías, no me gusta mucho decir marcas tampoco, pero por ejemplo los puedes cambiar. Puedes seguir comiendo tortillas, con el maíz no hay ningún problema, ya sean también tortillas de maíz y nopal o incluso puras tortillas de nopal. En realidad la alimentación es bastante completa y puede ser muy, muy, muy variada, incluso aún teniendo una intolerancia al gluten, y eso pues yo se los digo por experiencia. Incluso también, pues ya los mismos productos vienen como gluten free. En ese caso nada más es importantísimo que revisemos las etiquetas, porque a veces vienen envasados de lugares en donde se procesa estas harinas que contienen gluten y podrían estar contaminados por una contaminación cruzada, contenerla y eso de esa manera afectarnos. Pero realmente la alimentación puede ser bastante, bastante variada, y como les digo, eso es por experiencia personal. Yo también tengo una cierta intolerancia al gluten, y de hecho una de las razones por las que elegí este tema es porque recientemente tuve un paciente que pues desconocía que tenía un cierto grado de intolerancia al gluten, y él pensaba que llevaba una alimentación de manera saludable, hasta que ya fuimos identificando cuál fue la raíz del problema, porque se sentía esa molesta sensación de inflamación, de mucho dolor. Me decía que la pancita nunca se le iba. Y algo que me dijo y me llamó mucho la atención también es que después de un mes de tratamiento me dijo que ya hasta había empezado a dormir mejor, que se sentía más relajado. Entonces, como les digo, todo esto, la alimentación tiene mucho que ver, y por eso siempre es muy, muy, muy importante que se acerquen a su nutriólogo o nutrióloga de cabecera o algún especialista en salud para que los valoren y pues determinen cuál es el mejor tratamiento indicado para ustedes. Y mis aprendices, como yo les dije, esta era una transmisión bastante cortita. A mí me dio muchísimo gusto tenerlos aquí conmigo. La verdad es que ya tenemos 23 minutos por aquí, tanto en Facebook como en Instagram. Y pues me da muchísimo gusto que se hayan tomado el tiempo de estar por aquí escuchando esta información, que espero que les sea de muchísima ayuda. Si están viendo la repetición, déjenme por ahí su comentario. Pues que yo voy a tratar de responderles a la brevedad. Si tienen alguna duda o si han presentado alguno de estos síntomas, para pues tratar de responderles y tratar de ayudarlos en lo que pueda para que ustedes se sientan muchísimo mejor. Así es que mis aprendices, dice por aquí Sandy Cruz, sabios consejos, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandy, qué bueno que estás por aquí. Me da muchísimo gusto saludarte y que estén conmigo en esta tarde, que yo ya extrañaba estar con ustedes, esta adrenalina de estar aquí en vivo con ustedes, y que pues cada en vivo ustedes pueden aprovechar para hacer cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan, y pues yo trataré de responderles, si no es en el en vivo, sino ya después su comentario trataré de responderlo lo antes posible, porque la idea es que sigamos aprendiendo para vivir sanos. Como siempre les digo, el conocimiento es muy poderoso. Si nosotros aprendemos de dónde viene la raíz de nuestro problema, primero identificar cuál es, y ahora sí podremos encontrar la manera de tratarlo.
Así es que por eso les digo, mis aprendices, aprendan y vivan sanos. Chicos, muchísimas gracias. Yo los sigo viendo por aquí y pues ya saben que cada jueves voy a seguir subiendo información, ya sea en Facebook, en Instagram, también en YouTube, ya sea en vivo, a veces algo grabado, pero si tienen también algún tema en particular del que les gustaría hablar, puede ser la intolerancia al gluten, colitis, gastritis, hipotiroidismo, diabetes, algún tema relacionado con la alimentación, déjenmelo también en los comentarios y que yo trataré de crear cápsulas o contenido para ustedes, porque al final de cuentas todo lo que hago es para ustedes. Chicos, y pues esta también es una manera mía de agradecerles por esa confianza y porque se tomen el tiempo de estar aquí conmigo. Créanme que eso es muy, muy, muy valiosísimo y también quiero felicitarlos porque también por eso, porque se están dando ese tiempo ustedes para aprender muchísimo más. Créanme que no cualquier persona se toma el tiempo de querer aprender y ustedes lo están haciendo. Así es que muchísimas gracias y muchísimas felicidades a ustedes por tener esa disposición de querer aprender. Por aquí me dicen hipotiroidismo y alimentos bociógenos. Claro que sí, también podemos hablar de hipotiroidismo y de qué alimentos lo afectan. Y chicos, mis aprendices, así es que me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Yo los voy a estar leyendo por ahí en los comentarios. Así es que sigan teniendo una excelente tarde y ya saben, como siempre les digo, aprende y vive sano.